Muy buenos días, hermanos. Hoy es Día del Señor, mayo 9 del 2021, y vamos a iniciar entonces nuestro estudio hoy día en el libro de los Hechos. Primero vamos a iniciar con una oración. Oren conmigo. Padre Santo, venimos en el nombre de Jesús en esta mañana, y así, Señor, traemos nuestra vida, nuestra mente para escuchar tu palabra. Preparar nuestra mente y espíritu, que nada nos distraiga, para recibir tu palabra con tranquilidad, atentos, Señor, a lo que tú nos vas a hablar. Ayúdanos a poder edificarnos y crecer en el conocimiento de Cristo. Así es mi oración en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a abrir la Biblia en Hechos capítulo 10 del 34 al 48. Vamos a leer Hechos capítulo 10 del 34 al 48. Vamos entonces voy a poner las dos versiones. Tengo la Reina Valera y también tengo la Biblia de las Américas. El pasaje que vamos a leer en Hechos capítulo 10 es versículos del 34 al 48. Muy bien. Esta es la versión Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Voy a poner aquí. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua
para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Esta es palabra de Dios. Ya con eso terminamos el capítulo 10 y es un tema muy, muy importante este capítulo. El contexto está prácticamente cuando Pedro recibe orden de Dios que va a ir a Cesarea, y Dios también se revela a Cornelio, ¿no? Oficial que era creyente, y Dios lo acepta y en sueños le dice: trae a Pedro que está en Jope. Entonces se le encarga una comitiva de 3 personas. Se presentan con Pedro, quien también tuvo una visión en donde aparecen que le están buscando. Y al día siguiente caminan al norte de Jope, donde está Cesarea, cuyo nombre es en honor al emperador romano César Augusto. Lo que viene después lo que vamos a ver es el mensaje primitivo del Evangelio, tal como lo narra Lucas. Recuerden, Lucas no estaba ahí. El que le está diciendo, obviamente, fue Pedro. Entonces, Lucas escribe el sermón de Pedro, lo que Pedro le dice, ya sea que Pedro lo dijo todo y Lucas resume, o ya sea que es exactamente lo que dice Pedro, pero recuerden, en ese tiempo no había, como tenemos hoy, por ejemplo, un teléfono celular que puede grabar todo y luego uno escucha y lo pone. Entonces, generalmente, o estaba uno delante de él y escribía, o uno escuchaba y luego lo que recordaba iba y le escribía. O sea, se necesitaba buena memoria. Pero aún así, con las buenas memorias, hay elementos que se escapan. No sabemos cuáles fueron, pero lo que sabemos es lo que está escrito aquí, lo que Lucas puso y registró. Entonces vamos a ver lo que pasa en ese momento que Pedro llega a Cesarea, ¿no? Dice, y vamos a leer un poco de historia, el capítulo 10. Versículo 32 dice: envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, que también se llamaba igual, Simón Pedro, Simón el curtidor, junto al mar, porque recuerde, Jope era un puerto. Al instante fueron a buscarle y parten al día siguiente para Cesarea. Versículo 34 dice: entonces Pedro tomó la palabra y dijo, eso es cuando ya entró, cuando ya había entrado a la casa, le dan la bienvenida, y Pedro entonces toma la palabra y hace su primer sermón. Y esto es importante, los detalles que se van a tomar, porque nos enseña a nosotros cómo Dios va expandiendo su iglesia en el primer siglo. Y es bueno saber, porque nosotros somos cristianos. Dice, ciertamente, empieza Pedro, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, Pedro empieza con 2 declaraciones muy importantes. Número 1 dice que Dios no hace acepción de personas, y número 2, que Dios se agrada en cada nación de los que le temen y hacen justicia. ¿Ok? Recuerde, 2 cosas empieza Pedro. 1, que Dios no hace acepción de personas, y que en toda nación Él se agrada de los que le temen y hacen justicia. Y eso vemos en el versículo 34. Dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, esa parte no es que no existía antes, porque realmente la ley de Yahweh, la ley de Dios, lo
enseña. Eso está en Deuteronomio 10:17. No, vamos a Deuteronomio 10:17. Dice así la palabra de Dios: porque Yahweh nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Ahora entienden por qué a Jesús también se le llama Señor de señores. Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, ese es el texto que Pedro usa para empezar su introducción. ¿Ok? Deuteronomio 10:17. Luego dice, versículo 35, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, bien interesante, porque Pedro está entrando a una casa donde eran gentiles. Pero no cualquier gentil. Eran gentiles que temían, que creían en Dios, obviamente, pero también le respetaban, temían, eran piadosos. De ahí viene la palabra piadoso. No eran judíos. Ellos no tenían ningún antecedente racial judío. Eran gentiles que temían al Dios de Israel. No era cualquier gentil. Eran gentiles piadosos. Por eso se llamaban o piadosos, o creyentes, o fieles. No eran circuncidados, pero creían en Dios y lo temían. Y Dios los reconoce. ¿Cómo sabemos? Bueno, trae a Pedro para estar en la casa de Cornelio. Entonces, por eso Pedro empieza con esas dos afirmaciones, declaraciones. Dios no hace acepción de personas, según Deuteronomio 10:17, y que en toda nación, no necesariamente judío, Dios tiene en cada nación gentil gente que le teme y Él se agrada en ellos. Esto es muy importante, porque aquí empieza el cristianismo a pasar de ser una religión local, regional, a ser una religión católica o universal. Ahora entiende por qué se llama Iglesia Católica, por esto. Iglesia Católica, Iglesia Universal. Sale de los confines de Jerusalén y comienza a ir a las naciones. Y ahí empieza entonces su sermón. Dice, Dios envió mensaje. Dios envió mensaje. Ahora, la palabra mensaje, ¿cuál es el mensaje que envió? Bueno, el Evangelio. ¿No? El Evangelio es el mensaje que Dios envió. Dice aquí, Dios, que Él envió palabra a los hijos de Israel. Dice versículo 30. Bueno, la palabra mensaje viene de la palabra en griego logón, que significa palabra. Pero en este caso la palabra se refiere al mensaje del Evangelio. Por eso también se dice, voy a predicar la palabra. O sea, palabra en el contexto cristiano es el Evangelio. Eso se conoce así. En griego es la palabra logón. Entonces lo que está diciendo Pedro, según Lucas, es que Dios envió palabra a los hijos de Israel. ¿Cuál es esa palabra a los hijos de Israel? Los del tiempo de Pedro. Está hablando a sus contemporáneos. ¿Ok? A sus contemporáneos, al tiempo, los judíos del tiempo de Pedro, Dios envió palabra a ellos, a los judíos. Por eso se llama hijos de Israel. Y dice ahí, anunciando el Evangelio. La palabra anunciar el Evangelio es una palabra en griego que es evangelizomenos. ¿No? Evangelizomenos, que es, está en el participio, lo cual quiere decir que el Evangelio está siendo predicado en ese momento.
No que fue en el pasado y ya no se predica, al contrario, está siendo predicado. Así, en el momento que Pedro está hablando, el evangelio está siendo predicado. A los judíos también. Por eso dice, él envió su palabra, la palabra es el evangelio, a los judíos está siendo predicado. Y dice, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Por qué dice evangelio de la paz? Porque recuerda lo que dice Pablo. Hay una enemistad entre Dios y los hombres. Y el evangelio es el evangelio de la paz. O sea, él, en Cristo, esa enemistad se borra y se hace, estamos en paz con Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, eso estaba predicando los apóstoles, ¿no? Que Él es el Señor de todo. Ahora, cuando dice la paz, antes, es muy importante saber por qué Jesús trae paz. Para los judíos no puede haber paz. Porque la única paz que uno puede tener con Yahweh es a través de sacrificios. Carneros, ovejas, toros. Bueno, Pedro está diciendo, ya no hay que matar animales para estar en paz con Dios. Ahora nuestra paz es en Jesucristo. Fíjese la gran diferencia. Y dice, o sea Jesús, es el Señor de todos. Ahora, el mensaje apostólico desde el principio fue, Jesucristo es el Señor de todos. Y cuando dice todos, involucra judíos y gentiles. Y fue declarado Señor por Dios mismo, según Hechos, capítulo 2, versículo 36. Y vamos a Hechos, por ejemplo. Versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Se dan cuenta que la casa de Israel son los judíos? Que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está. Dios hizo a Jesús, a quien ellos crucificaron, lo hizo Señor y lo hizo Cristo. O sea, Mesías. Es lo que está diciendo. Lo hizo Cristo y lo hizo Mesías. Versículo 37 dice, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los gentiles representados en la casa de Cornelio. ¿Quiénes eran ellos? Eran su familia. Cornelio tenía una familia muy amplia. Y también los amigos íntimos de Cornelio. Y la razón que dice eso es que porque da a entender el contexto que todos ellos eran gentiles, al menos la mayoría, que temían a Dios de Israel. No eran circuncidados, pero que tenían reverencia a Dios, piadosos al Dios de Israel, que es el mismo Dios que adoramos nosotros. Por eso que Dios manda a traer a Pedro a Cesarea, porque había una gran cantidad de gentiles que estaban creyendo en Dios, en el Dios de los hebreos. Por eso, y vosotros sabéis lo que, ese que es acerca de la vida de Jesús, su muerte y resurrección. O sea, bien interesante porque Pedro está hablando a contemporáneos, no solamente de él, sino a personas que conocieron a Jesús. Sí, conocieron a Jesús. Y es interesante que sepamos esto porque esto nos ayuda a ver el contexto. Pedro le cuenta a Lucas referente a lo que está pasando y le dice, esto pasó durante el periodo de la generación que conoció a Jesús, lo cual implica que el templo de Salomón todavía estaba en pie y no hubo todavía la destrucción de Jerusalén, por el general Tito, que fue en el año 70. Entonces todo esto está pasando antes del año 70. Entonces el evangelio ya se está predicando en todo el mundo, porque cuando dice en todo el mundo se está hablando acerca del imperio romano. Por eso cuando Jesús dice y se predicará este evangelio en todas partes, ¿no? Y luego vendrá el fin, ¿no? Y luego vendrá el fin. Y es interesante porque el fin viene a ser el fin de la antigua
del antiguo pacto. ¿Y qué es el mundo? El mundo es todo el mundo del Imperio Romano. Y se está expandiendo, ahí está. Ya está yendo a los gentiles. Se está expandiendo bastante. Y dice ahí que ellos conocían la vida de Jesús, porque dice, vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea acerca de Jesús, donde vivía, que hizo los milagros, comenzando desde Galilea, porque su ministerio empieza en Galilea, y después del bautismo que predicó Juan. Claro, después que predica Juan el bautismo, Jesús entonces empieza su ministerio en Galilea, por eso le llamaban el Galileo. O sea, Pedro está haciéndoles recordar acerca de Jesús. O sea, esa generación conoció a Jesús. O sea, ellos sabían de quién estaba hablando Pedro. O sea, no eran ajenos a la persona de Jesús. Entonces Pedro le dice, bueno, todos conocen aquí quién fue Jesús. Todos conocen lo que él enseñó. Todos conocen lo que él hizo, los milagros. Todos conocen de él, que fue llevado fue juzgado, ¿no? Fue asesinado en la cruz y su resurrección, que todos sabemos ocurrió. O sea, estaba ya mencionando hechos comunes que la gente sabía. Y no solamente ellos, de esa generación todavía sabía. Esta era generación que no había muerto. 38. Luego dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? O sea, ellos sabían también eso. Porque mire lo que dice, vosotros sabéis. O sea, ¿ves? Cómo Dios ungió el Espíritu Santo. Eso está en los evangelios. Y con poder también lo ungió a Jesús de Nazaret. ¿Ve? Y como éste anduvo, o sea, Jesús, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. O los bienes son los milagros que hacía. Alimentación de los 5,000, de los 3,000, sanando a los ciegos, paralíticos, y como dice ahí, echando fuera demonios de la gente poseída. O sea, Jesús fue conocido y esa generación que conoció a Jesús estaba justamente con Pedro ahí en la casa de Cornelio. Y agrega, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. O sea, este es el mensaje prácticamente original del Evangelio apostólico. La vida, muerte, resurrección de Jesucristo y todo lo que él hizo. Un mensaje tal vez primitivo, pero que contiene todos los elementos del Evangelio de Cristo, de las buenas nuevas. Ahora, 39 dice, vosotros sois testigos de todas las cosas. Ahora, mira lo que dice, vosotros sois testigos. ¿Quiénes son vosotros? Bueno, la gente que está en la casa de Cornelio. O sea, dice, ustedes saben de Jesús, pero también son testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y Jerusalén. O sea, no estaba hablando a gente que no sabía quién era Jesús. Entonces, Pedro sabía que estaba hablando a aquellos que conocieron a Jesús, vieron sus milagros, escucharon sus parábolas, enseñanzas, su mensaje. Por eso dice, usted y nosotros somos testigos. O dice ellos, claro, pero también los apóstoles. Nosotros somos testigos. Entonces, los apóstoles fueron los primeros testigos que predicaron, que escucharon a Jesús y estuvieron con él en cada momento. Eso está en todos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, obviamente. Y la palabra testigos es martureos, ¿no? Si vamos a ver el significado en griego de testigos, es mártires.
es un sustantivo masculino. Quiere decir alguien que miró los eventos que ha pasado. Judicialmente, en la corte romana, se llamaba a los testigos de cualquier cosa, de un crimen, algo, así como hoy también tiene que haber testigos, y se llamaba a ellos mártires. O sea, la palabra mártir no significa en la idea cristiana de que uno tiene que morir y es mártir porque murió por la fe. No, mártir es alguien que miró los sucesos de primera mano, nadie se lo contó, ellos estuvieron presentes en el hecho. Bueno, los discípulos fueron testigos de Jesús, o sea, nadie los contó, ellos vivieron con Jesús durante 3 años y ellos vieron exactamente todo lo que Jesús hizo, escucharon todas las palabras de Jesús, sus enseñanzas, prácticamente ellos saben lo de Jesús. Interesante porque debería de haber habido, diríamos, unos 12 evangelios. Cada discípulo escribió su evangelio, estaba pensando el otro día. ¿Por qué solamente 4 y 2 no son discípulos? ¿Por qué no escribieron los demás evangelios? ¿No? Son testigos de primera mano, hubieran escrito 2 evangelios, pero no hay evidencia. Hay una evidencia, sí, que se llama el Evangelio de Pedro. Está todavía en debate. Muchos dicen que sí es, otros dicen que no es genuino, otros dicen que es una copia. Pero lo interesante es que no lo he leído yo, pero he leído comentaristas de eruditos que mucho de lo que dice Pedro en su evangelio es prácticamente coincide con lo que dicen los demás evangelios que tenemos en la Biblia. Por eso muchos dicen, bueno, sí, yo creo que este sí fue de Pedro. Aunque, claro, siempre hay aquellos que dicen, no fue de Pedro. Pero en fin, debate de ellos. Pero el punto está en que ellos sabían quién fue Jesús. Por eso dice, nosotros de autoridad sabemos quién es Jesús. Somos testigos de él. ¿No? Somos testigos. Y es justamente lo que Jesús le dice, ustedes son testigos. Y Jesús le dice en Hechos 1, 7, 8, quiero que sean testigos en toda Jerusalén, Judea y hasta el último de la tierra. Y luego dice, versículo ahí mismo, 39, dice, a quien mataron colgándole de un madero. A quien mataron colgándole de un madero. Ahora, bien interesante porque la palabra madero, ¿no?, es en referencia a la crucifixión. ¿Ok? O sea, a la cruz, porque él murió crucificado. Pero es una forma de decir, ¿por qué? ¿Por qué habla ese lenguaje Pedro? ¿Acaso él no sabe que fue crucificado? Sí, es que Pedro está hablando de acuerdo a lo que dice la ley en Deuteronomio 21, 22 y 23, donde dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieras morir, lo tienen que colgar en un madero. Ahí está. Lo tienen que colgar en un madero. Entonces Pedro tiene en mente eso, ¿no? Según la ley romana, Jesús fue un criminal. Entonces, por lo tanto, lo colgaron en un madero. Entonces, la gente educada que conocía la ley sabía lo que estaba hablando Pedro. Y era referente a la ley en Deuteronomio 21, versículo 22. Y parece que sí, porque, recuerden, eran gentiles, pero piadosos. Ellos leían la Septuaginta, que es la Biblia hebrea en griego. Ellos leían eso. Entonces dice versículo 40, a este, o sea, a Jesús, al que ellos lo colgaron en el madero, Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase. Ahora, interesante, porque en todo esto, si estamos viendo, este es el sermón de Pedro. Este es el mensaje original apostólico de Pedro, que copió Lucas. Y según el mensaje apostólico original, está hablando de la vida de Jesús, sus obras, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. Versículo 40. Dios lo levantó al tercer día y se manifiesta. ¿A quiénes? No a todo el pueblo, dice Pedro, sino a los testigos
que había ordenado de antemano. ¿Quiénes son? Los discípulos. O sea, Pedro está, en otras palabras, basando su autoridad de apóstol no en sí mismo, sino en Jesús. O sea, lo que está diciendo es, o sea, yo hablo bajo la autoridad de Jesús, porque yo estuve con él. Y porque él nos mandó que seamos testigos de él. Porque claro, muchos le vieron a él, pero no todos fueron asignados para que sean testigos de él. Solamente 12, lo que son los 12 apóstoles o enviados. Entonces, por eso, en cierto sentido, Pedro está también validando su ministerio bajo la autoridad de Cristo. Él no quería convertirse en otro Simón el Mago, por ejemplo, ¿no? Es un hombre charlatán, en Samaria engañó a muchos, engañó a los discípulos, bueno, quiso engañar, creyendo en Jesús, bautizándose, discípulo, pero en realidad no fue ninguna de las cosas, aunque se bautizó, pero no estaba en el pacto. Fue prácticamente erradicado, no fue genuino. Y se dice que él fundó la iglesia del gnosticismo, de aquellos que estuvieron en el tiempo de Juan. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice que, versículo 41, que Jesús, habiendo resucitado antes que ascienda, le dio se reveló a los testigos, a los apóstoles, que había ordenado de antemano, están en los evangelios. Y dice, y bebimos con él después, comimos y bebimos, eso está en los evangelios, después que resucitó de los muertos. Algo interesante porque la palabra es, ¿cómo un muerto va a comer y beber? O sea, resucitó. Se supone que, bueno, resucitó. Ha habido muchas teorías aquí. Muchos dicen que en realidad no resucitó. Que los discípulos estaban tan obsesionados con su muerte, su sentimiento de culpa que no le ayudaron, que ellos lo confundieron con alguien que no fue Jesús. Entonces, obviamente, si es una persona, tiene que comer y beber. Y ellos dicen, bueno, en realidad, de los que hablan, ese Jesús no es Jesús. Los discípulos creyeron que era Jesús o asignaron a alguien que era Jesús para perpetuar la idea de que resucitó. El documento que tenemos aquí, que es el Lucas, ¿no? Que habla sobre hechos. Lucas basa su testimonio en lo que le dice Pedro. Entonces Pedro no dice eso. Pedro dice que nosotros somos los testigos, los apóstoles, de todo lo que él hizo y enseñó. Después que resucitó. También le dio Jesús el mandato de ir y sean testigos. O sea, sean mis mártires. Versículo 42 dice, y nos mandó que predijamos al pueblo. Eso está en Hechos 1.8. Pueden ver eso en Hechos 1.8. Y testifiquemos que Él, o sea, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, en el día del juicio, el que nos va a juzgar es Jesucristo. Es lo que está diciendo Pedro. Jesús es el juez de vivos y de muertos. Y Dios lo levantó de los muertos a él y lo hizo Señor y Cristo. Fíjense. Y mandó a que prediquen el evangelio a sus testigos. ¿No? Y Dios el Padre lo puso. Miren, Dios el Padre constituyó a Jesús como el juez de los vivos y los muertos. Solamente Dios puede hacer eso. Por lo tanto, esto es una, inclusive, evidencia de que Jesús es Dios. Uno dice, pero ¿acaso Dios no le puso a él? O sea, ¿son dos dioses? No. Por eso que la doctrina de la Trinidad tiene base bíblica, porque la doctrina de la Trinidad enseña un Dios en tres personas. No tres dioses, como dicen, o insinúan o difaman sectas como los testigos de Jehová. Ellos dicen, los evangélicos, o católicos, o protestantes, creen en tres dioses, la Trinidad. Y no es así. Trinidad no son tres dioses. Es un Dios en tres personas. Es un Dios en tres personas. Entonces aquí
el hecho mismo que Dios el Padre le puso a Jesús como juez, solamente Dios puede hacer eso. Por lo tanto, Jesús es Dios. Dios Hijo. El Dios Padre le dijo al Dios Hijo. Pero no es que hay dos dioses. Por eso es el misterio de la Trinidad. ¿No? Un día, hay muchos textos, un día vamos a hablar de eso. Y luego dice versículo 43, de él, de Jesús, dan testimonio los profetas. Ahora aquí Pedro está apelando a los profetas del Antiguo Testamento. Isaías, Ezequiel, ¿no? ¿Quién más? Jeremías, Daniel. Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos los profetas, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías. ¿No? Y interesante porque Pedro ahora está diciendo a la casa de Cornelio, a los gentiles que están ahí, el evangelio le está predicando. Y según dice que los profetas hablaron que los que creen en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, esa parte es muy importante porque quiero que vean versículo 43 y lo que viene en el versículo 44. En el versículo 43, mira cómo termina Pedro. Dice, los profetas dijeron que en él, o sea, en Jesucristo, si creen en él, recibirán el perdón de pecados por su nombre. Ahora, ahí acaba. Ahora, bien interesante esto. Porque, recuerde, Lucas no dice todo. En el versículo 44 hay un cambio de eventos. Porque dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, algo estaba pasando. El mientras implica, hay algo que está aquí pasando. Y se está refiriendo a eventos en el mismo tiempo. Por eso, mientras él hablaba, o sea, ¿cuál es la acción que estaba haciendo? Hablando. Bueno, mientras él hablaba, algo pasó en ese momento, simultáneamente. Pero eso es lo que dice el texto. Pero hay una cosa muy importante. Lo que viene es el resultado de lo que la gente hizo en el versículo 43. Déjeme explicarle. El versículo 43 dice, los que creyeren en él recibirán perdón de pecado. Versículo 44, que mientras él decía eso, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Ahora, escuchen bien eso. El Espíritu Santo cae justo en el momento que, según el texto, Pedro termina de decir que los que creen en Jesús recibirán el perdón de pecado. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de decir Lucas? Algo que no lo dice, pero que está implícito. Que los de la casa de Cornelio, todos creyeron en Jesús. Todos creyeron en Jesús. Por eso que el Espíritu Santo cae sobre ellos. Porque cuando termina diciendo, los que creyeron en él recibirán perdón de pecado, la reacción era inmediata. Todos creyeron para que sus pecados sean perdonados. Y versículo 44, mientras hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. O sea, ellos creyeron el discurso de Pedro, creyeron en el Evangelio de Jesucristo, creyeron en Jesucristo mismo. Entonces, como eran gentiles, el Espíritu Santo que cae es el mismo Espíritu, ¿no?, que cayó en Hechos capítulo 2. El mismo Espíritu Santo que cae sobre ellos. Y lo que sigue es justamente una confirmación de esa, porque 45 dice, los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos creyentes en Jesús que habían venido con Pedro de Jope, porque recuerden, Pedro estaba en Jope, y dice que vinieron unos judíos creyentes, eran prácticamente judíos, que creyeron que Jesús es el Mesías, circuncidados. Cuando ellos vieron que el Espíritu Santo se derramó en los gentiles no circuncidados, ellos se asombraron más
que haya caído sobre incircuncisos que por haber caído el Espíritu Santo. Porque la idea de ellos es, si no está la circuncisión, no puede ser del pacto. Correcto, ¿se acuerdan? Pacto abrámico. Esta gente es gentil, pagana hasta posible. No son circuncidados. ¿Cómo es que el Espíritu Santo cae como cayó en nosotros, en Jerusalén? Y se acuerda que Pedro empieza su sermón diciendo, Dios no hace acepción de personas. Bueno, aquí está la evidencia. Dios no hace acepción de personas cuando sea de cualquier nación en la tierra, uno crea en Jesucristo. Y dice, los fieles de la circuncisión que habían venido por eso se quedaron atónitos al ver que a los incircuncisos el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo se derrama en ellos. Porque la idea hasta ese momento era, sí, pueden creer en Jesús, pero tienen que ser circuncidados. Y Pablo habla todo eso en Gálatas. Sí, Pablo dice en Gálatas, ¿de nada sirve la circuncisión física? No, ya no hay. Cristo es nuestra circuncisión. Y en Él estamos circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Pero mira lo que dice aquí. Dice, esto confirma la idea, ¿no? El derramamiento sobre los gentiles, que los judíos, inclusive cristianos, no entendieron el mensaje real, que es para todas las naciones, lo cual implica para todos aquellos que no están circuncidados. No entendieron. Oiga, si ellos no entendieron, menos nosotros. Pero ellos no entendieron el mensaje. Ellos pensaban que sí, para todos, pero circuncidados. No, no es así. Dios dice, no tiene nada, la circuncisión no entra aquí. Y dice, no, ahora vamos a ir a los gentiles. Pedro va a ir ahí y van a ver cómo yo derramo mi espíritu sobre los gentiles que temen mi nombre. En el nombre de Jesús. Y ahí está. Y miren cómo supieron que cayó, porque dice, porque los oían que hablaban en lenguas. Los oían que hablaban en lenguas. Y en la palabra en griego es loloutan, hablar en lenguas. ¿No? Glosaís, que es lengua. Ahora, glosaís se traduce como idioma, como lenguaje que está hablando, que se entiende. No balbuceos, como hacen sectas pentecostales. Eso no tiene nada que ver. Lolouton es hablar en idiomas. O sea, en español moderno es, y ellos los oían hablar en dialectos y lenguajes o idiomas. ¿No? Es lo mismo que pasó en la misma construcción gramática, aparece en Hechos capítulo 2, versículo 4. Con pequeñas variaciones. Dice la leín etelal glosaí, que quiere decir otras lenguas. Y eso se refiere a idiomas. Y que al mismo tiempo estaba magnificando a Dios. O sea, en los idiomas que ellos estaban hablando, conocidos en ellos estaban magnificando a Dios. Ahora, ¿por qué diferentes idiomas? Bueno, porque recuerde que cuando hubo Pentecostés, había gente de todas partes de Asia y África y del Ponto. Entonces, el idioma que hablaban ahí eran diferentes. Aquí dice solamente loloutan glosai, lo cual quiere decir que estaban hablando en su idioma local. Posiblemente hablaron latín. Es muy posible que hablaran latín porque eran romanos. Y cualquier lenguaje de su otra región. Que es lo mismo que pasó en Jerusalén según Hechos capítulo 2. Que lo que hablaban, ellos estaban magnificando a Dios. Estaban dando la gloria a Dios. Estaban hablando maravillas de Dios. Alabándole. Eso era lo que estaban hablando. En su lenguaje, porque el Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo se manifiesta como aprobando que sí, que estos gentiles, aunque no sean circuncidados, entonces ellos también son parte del pacto. Fíjense, qué hermoso, ¿no? Ellos son también parte del pacto. Entonces de ahí, versículo 47, Pedro dice, bueno, ya que ellos recibieron el bautismo, ¿qué les puede impedir que no sean bautizados en agua los que recibieron el Espíritu Santo? Claro, el Espíritu Santo viene porque ellos creyeron el mensaje de Pedro
Y ahora que creyeron y están bautizados en el Espíritu, bueno, hay un mandato que nos dejó el Señor. Pedro lo entendió. Mandato, bautismo. Entonces en ese momento, los que recibieron el Espíritu Santo, que eran todos, son bautizados en agua. Sello y señal del nuevo pacto. Son bautizados en agua. Y recuerde, era la casa de Cornelio, lo cual quiere decir que si habían familias con hijos, ¿qué quiere que pasaba? Bautizando, ya estamos en el pacto abrámico, la promesa es para ti, sí, y tu descendencia. O sea, mis hijos también tus hijos. Y la mujer también. No les preguntaban. Decía, mujer, ¿quieres aceptar a Cristo? No había nada de eso. El hombre profesa su fe de cristiano, la mujer viene. Y por eso que Pedro le dice, mandó. O sea, Pedro no bautizó. Él mandó, lo cual implica que ya había, parece, un grupo, ¿no?, equipado de obispos. Era una iglesia que sabían cómo bautizarlo. Bajo la autoridad del Señor Jesús. Dice, mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Ahora, el verbo está en el imperativo. Dice, mandó. Es una orden. O sea, ellos no podían haber dicho, Pedro, lo vamos a hacer mañana, el bautismo no es necesario. Ellos no dijeron esas cosas. Ellos simplemente obedecieron. Es cierto, porque Jesús ordenó que a los que creen sean bautizados, ¿no? Y ahí dice, lo bautizaron a ellos en agua. Pedro mandó, otros más los bautizaron, que estaban ahí, que sabían cómo hacer esta administración del bautismo. Y se bautizaron. Y yo creo que fueron cantidad. Bueno, si estuvieron ahí bastante de su familia, sus amigos íntimos, eran cantidad que se bautizaron. O sea, prácticamente todos se convirtieron en discípulos del Señor, sin necesidad de ser circuncidados, sino por la fe en Cristo, y ahora son bautizados con el sello y la señal del nuevo pacto. Por eso que dice, entonces le rogaron a Pedro que se quedase por algunos días. Bueno, la bendición de Pedro, siendo apóstol de Jesús, el principal, era un gran honor que los tengan en la casa de ellos por un tiempo. No sabemos cuántos días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no sé, pero fue un buen tiempo para gozar de la compañía de un apóstol, pero al mismo tiempo escuchar. ¿Se imagina todo lo que Pedro estuviera hablando con ellos, contándoles de Jesús, lo que él hizo, cosas que no están en los evangelios, ¿no? Lo que está en los evangelios es lo que ellos escribieron, nada más, no sabemos más allá. Uno puede conjeturar basado en la evidencia, lo cual no está mal, si la evidencia nos lleva a eso, basado primer siglo, entonces uno ya sabe lo que pudieron haber dicho o hecho más. Pero nada más hasta ahí. Así que aquí terminamos, ¿no?, el sermón de Pedro. ¿Qué enseñanza tenemos para nosotros? Bueno, número 1, lo mismo que dice Pedro, que en el nuevo pacto ya no hay acepción de personas. Bueno, nunca lo hubo, como vimos en Deuteronomio 10:17. Pero refuerza de que Dios realmente no hace discriminación de personas cuando tiene que ver con el evangelio. Él se goza, punto número 2, de todo aquel que en cualquier lugar de la tierra le teme y cree en su nombre, ¿no? Así que no está limitado al pueblo hebreo, sino que al contrario se expande a todas las naciones. Por eso Pablo dice que en Cristo ya no hay griego ni esclavo, ni judío ni bárbaro, etcétera, ni varón ni hembra, todos somos uno en Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Ese es el mensaje del evangelio. Prácticamente ese es el mensaje del evangelio. Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero también el Cordero Pascual, que derramó su sangre para el perdón de los pecados de nosotros. Ok, entonces con esto terminamos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que este mensaje haya sido de mucha ayuda para mis hermanos. Que tu gracia, tu poder sea con nosotros, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.